Ana tiene 53 años, lleva 30 de interina y su plaza en salud pública nunca ha salido a oposición. En casa tengo todavía un hijo, luego tengo mi padre con una dependencia. Claro, no tengo ya la misma capacidad de estudio como hace años atrás. Los sectores afectados van desde la salud hasta la enseñanza, pasando por bomberos forestales o investigación científica. Incluso la música. María tiene 47 años, 22 de ellos los ha pasado como interina en el coro de la Generalitat. Somos 57 trabajadores, cantantes de coro, que todos hemos pasado por una prueba a oposición. Nosotros lo que pedimos es que esa prueba ya la hemos pasado. 1 de cada 4 empleados del sector público en España es eventual. Reclaman la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2020, que determina que la Administración española ha cometido un abuso de contratación temporal. Y que ese abuso de la temporalidad hay que sancionarlo. Hay que sancionar a la Administración incumplidora, no a la víctima que somos nosotros. Según la plataforma de empresas públicas en fraude de ley, el 70% de los trabajadores en esta situación son mujeres y la gran mayoría mayores de 50 años. Es el caso de Elena, trabaja desde hace 23 en el Laboratorio de Salud Pública y afirma que una oposición la abocaría al paro a pocos años de jubilarse. No tienes la misma capacidad de estudio, sí que la tienes de experiencia con muchos cursos, másters y muchísima experiencia en el trabajo, pero claro, luego hay que plasmarlo en un examen de test. Estamos reclamando a la Administración, a la Generalitat Valenciana, que paralice todas las oposiciones donde haya ofertado plazas ocupadas por personal en abuso de temporalidad. Piden en su defecto una oposición más cerrada o un concurso de méritos. Anuncian también más concentraciones para reivindicar su fijeza en la administración pública.